Jarraian eta bozeramaien batzarran komentatu zanez, aipatu zanez, oain minutu bateko sinaldia ingo du Gasteizen gertatutako umen hilketa bala eta bueno, hor gertatutakoa, bueno, esan beharra ere, benetan, oso unkituta gauzela eta holan azaldu zen bozeramaien batzarra kontoneaz eta bueno, erabaki du minutu bateko sinaldia egitea hemen. Beraz, kontamen gu eta bai, gogoratza berri osoki sartu dire pleno aretora gogoratzea, recordar que hay aparatos de deducción en la entrada en donde está la Guardia de Seguridad por si alguien los necesitara. Eskerrik asko. Uruzunean. Bat. Egoki balitz, 2015ko abenduaren 23an egindako ohiko osoko bilkurako akta onestea. Pepek? Sí. EH Bilduk? Ados. Basauri baik? Bai. PSek? De acuerdo. EAJak? Ados. Urrengo puntua mesedez. Bi. Alkateak eta arloetako ordezkariek 2015ko abenduaren 10etik 2016ko urtarrilaren 18 bitartean egindako dekretuen barri emotea. ¿Cómo? Es la toma de posesión del nuevo corporativo, Gabriel. Las 6. Bueno, el nuevo corporativo que nos acompaña, primero Ondo Torreán, darle la bienvenida, está presente y está sentado en la sala, con lo cual pasaremos a la segunda parte, la secretaria general, lo que tenga que decir al respecto. Efectivamente, como ya se ha recibido la credencial y se ha presentado la declaración de bienes e incompatibilidades, pues en este caso el alcalde tiene que preguntar al corporativo si jura o promete desempeñar el cargo en euskera o en castellano. Bai, parkatu, arrazoie. Uste dut horrerakuntza bat egon da, pentsetan hau bigarren puntuan jobarko litzatekela, baina hemen hirugarren puntu modun agertzen da. Bai. Ez daki horre holan inberda. Bai, vale. bigarrena da Parkatu. dar cuenta de los de... Pentsetan eban bigarren puntu izango zala, beraz, arrazoie, hortize joazen, ez da? Venga, bai, bigarren puntu ahora, bai. Parkatu, hori bigarren puntu izango da. Bai, Gabriel. Sí, bueno, quería preguntar por unos cuantos decretos de alcaldía. El primero es el número 4036, es en el cual, respecto al proyecto de Gastaña-Balcha, se prorroga en 2 meses la adjudicación hasta el 17 de febrero, pero luego, por ende, en el decreto 132 del 2016, o sea, yo creo que pasamos de año, se suspende por uno. Sí, bueno, realmente el sitio donde preguntar esto es aquí, pero bueno, las personas de ADIF y del Ministerio también saben esto de sobra, puesto que está hablado con ellos. De hecho, se comentó en un pleno
o en un pleno o después de un pleno, no tengo claro. Simplemente la cuestión es consciente de que podía haber un cambio de gobierno, en cualquier caso que estaba en una situación de provisionalidad, entendían que Adif tenía que estudiar el proyecto presentado por las posibles afecciones que podía tener al tráfico ferroviario y que no tenían un tiempo suficiente para hacerlo y que todo esto se había juntado con un presumible cambio de gobierno, por lo menos con un gobierno en funciones, con lo cual inicialmente se tomó la decisión de aplazarlo, pero definitivamente desde Adif, bueno, desde el Ministerio, mejor dicho, desde Fomento lo que se nos transmitió es que ellos optaban porque no siguieran corriendo los plazos, por suspenderlo definitivamente a espera de que hubiera un gobierno nuevo, por lo menos una situación de no provisionalidad que pudieran estudiar el proyecto presentado en condiciones, a efectos, repito, de si había alguna afección a la vía ferroviaria. Vale, sí, bueno, fue en el anterior pleno que estuvimos charlando sobre los 182.000 euros del proyecto. Otra pregunta, en el decreto 4.178 del 2015 se aprueba una modificación de contrato a Construcciones Olavarri por diferencias de medición por un importe de 83.000 euros. Es decir, de un importe de adjudicación de 710.000, que es el importe por el que se la adjudica a Olavarri, más estas diferencias en mediciones por importe de 83.000, nos plantaríamos en 794, es decir, que casi habríamos adjudicado a la segunda más cara. Entonces, me gustaría saber estas diferencias de medición, si es por culpa del proyecto que realiza SGS Tecnox y Dynamics, por culpa de Olavarri, ¿no? Porque si se le ha pagado. Entonces, ¿a qué se deben estas diferencias de mediciones? Pues la diferencia evidentemente está justificada porque si no, no la habrían avalado los técnicos, pero el detalle, pues ya te lo daremos, apuntamos y pasamos, ya daremos el detalle. Ya me imagino que Repito estará justificado. Cualquier actuación de contratación tiene unos férreos controles y está también. Ahora el detalle no lo conocemos, evidentemente se han hecho más cosas que las previstas inicialmente en el proyecto, creemos que es el de pasarela de Urbi, pero ahora el detalle no lo tenemos, cuando lo tengamos daremos información. Vale, no, por eso. Es que hay que intentar que las cosas se paguen por lo que cuestan. Evidentemente, y hay que intentar que se hagan bien y que se haga lo que necesita el barrio. Sí, pero bueno, sobre el todo siguiente, eso, si se licita Gabriel. por un precio que se... Siguiente, Gabriel. Vale, es en relación a las parcelas de aparcamiento de Solobarte, que ha habido 5 bajas. A ver si se sabe la razón. ¿Por qué? Porque de 156 que hay pendientes de alquiler, pues 4 o 5 yo creo que son importantes. De todas formas, creo que también las altas y bajas en el servicio son bastante frecuentes. El servicio lo gestiona Videvi y el representante del Partido Popular está presente también en Videvi. En cualquier caso, hay altas y bajas, evidentemente, porque hay gente que quiere seguir con la plaza y otros que no. No hay mucho más que explicar. Pues sí, tenemos que esperar los concejales presentes en Videvi a que haya consejo para preguntar por todos los decretos. Pues hay cosas que se preguntan todos los días, pero evidentemente si un va a baja es que hay gente que no quiere seguir y si un alta es que hay personas y vecinos y vecinas que quieren seguir. Aún si todo, nos siguen sobrando muchos por razones por todos conocidas y es que evidentemente se hicieron más de los que se necesitaban. Por eso digo que a mí me genera inquietud el patrimonio municipal, por eso lo pregunto. A todos. No lo preguntaría. A todos nos genera inquietud. Y encima nos genera un préstamo que hubo que pagar de 4 millones de euros. ¿En qué año? En el año donde gobernó usted. Su partido. Yo no goberno. Pero podemos seguir. No, es que el pasado está muy bien. Sí, el pasado está bien, pero las cargas también las asumimos en el presente. Siga, por favor. Y si el sueldo va en decir lo que pasó... Siga, por favor. Bueno. Y luego ya el último, servicio de asesoría para la tramitación de subvenciones FEDER, el decreto 166-2016. Esto que va en relación a unas ayudas publicadas en el BOE que destinaban 9 millones de euros al País Vasco para las estrategias de desarrollo urbano sostenible. Es decir, ¿el equipo de gobierno tiene algún plan para pedir estas ayudas FEDER? Pues ya que hay dinero por ahí, pues sería bueno intentar trincarlo. Sí, constantemente el Ayuntamiento hace una labor de rastreo y ver en qué línea se puede presentar y evidentemente cuando podemos presentamos, como fue el caso de la pasarela de Urbi, en el cual pasamos los primeros filtros, pero no los últimos, pero en los primeros procesos de elección pasamos y evidentemente ahora también se siguen presentando todo lo que estamos en disposición de poder presentar, siempre teniendo en cuenta que para toda la comunidad del País Vasco hay, creo que 9 millones de euros. Sí, con lo cual, 289. realmente justito el tema. Bueno.
pero evidentemente estamos rastreando y nosotros estamos alerta y cuando tenemos oportunidad, sin duda, presentamos. Eskerrik asko. Urren, bai. Andoni. Nos gustaría saber al grupo nuestro el decreto alcaldiano 14231. A ver si nos lo podías explicar, por favor. Es 31. Sí, que te leo. Bien, y si no, pues lo haremos más adelante. Pone, vista la liquidación del gasto a justificar de 1928,51 euros, a nombre de Andoni Busquet de Lorreta, encontrándolo conforme, en el ejercicio de las facultades otorgadas por las disposiciones legales vigentes, esta alcaldía dispone eso. Primero, aprobar la liquidación del gasto a justificar emitido a favor de Andoni Busquet mediante decreto 3742 del 2015 del 27 de noviembre por importe de 1928,51 euros. Y luego, segundo, reintegrar a la tesorería municipal 1.756,69 euros de saldo restante tras la liquidación de los gastos a justificar. Pues siempre hay un dinero en caja, supongo que ahora se refiere a eso, pero lo miramos. Vale. Ederto, eskerrik asko. Urrengo puntua mesedez. 3. Marina Kadabal Belez de Mendizabal Andreak udalbatzako kide kargu hartzea. Bueno, oain bai, Maribi. A ver, está claro que, bueno, ya ha presentado, se recibió la credencial y ha presentado la declaración de bienes e incompatibilidades. El alcalde pregunta al electo que si jura promete desempeñar el cargo conforme a una de las fórmulas siguientes. ¿Qué queréis, hacerlo en euskera o castellano? Ah, claro, no sé, pues no. Pues chica, puedes estar tranquilamente ahí. Vale, Marina, juras o prometes desempeñar el cargo de concejala de conformidad con lo establecido en el artículo 108.8 de la vigente Ley Orgánica de Régimen Electoral General y demás disposiciones de general aplicación. Siendo así, toma posesión de tu alta de concejala. Ondo Torria. ¿Toño? Ah. Gracias, Andoni. Pues no sé si es muy normal hablar en este punto o no, pero simplemente le quería dar la bienvenida a mi compañera Marina y una frase que para ella creo que va a significar mucho: nos toca trabajar, trabajar y trabajar. Oso ondo, ondo Torria berriro, bienvenida. Urrengo puntua mesedez. 4. Udalbatzari 2015ko laugarren hiruhilekoari dagokion eragozpenen txostenaren barri emotea. Honei buruz, zer esanik? Ederto, urrengo puntua mesedez. 5. Aurrekontuaren aldaketei dagokion 6/2015 zerrendaren barri emotea. Hain zuzen ere, udalbatza ez dan beste organoek onetzitako aldaketak jasotzen dituena. Honi buruz, zer esanik? Ederto, urrengo puntua mesedez. 6. Egoki balitz, behin betiko onespena emotea, SR bat San Miguel Mendebaldeko plan partzialaren aldaketa puntualari. Egoki ikusezkero eta betiko moduan dinot arautzearen ez da bai da, nahi zen ezkero boskatu baina linao, bakotzak, turno bat ukingo da, txanda bat ukingo da berbaiteko, bigarrena ere holan balitz erreplika egiteko da nolakoa, eta gero boskatzera pasatuko ginateke. Bai? Berbaiteko nahi dauena, jakina. Bai, Pepek? Sí, bueno, al igual que en comisión, la postura del PP es abstención, por las siguientes razones. Nos encontramos ante una modificación que proviene de una revisión parcial del Plan General del 2006, en la cual pues, se pretende dar vida a diferentes áreas, como es Arratu, Adbarren, y entre otras, pues la zona de San Miguel. Plan parcial que se aprueba definitivamente en el 2008, con sus posteriores documentos, que me imagino que usted, por decreto, pues habrá aprobado unos cuantos, pues el PAO le ha tocado firmar algunos cuantos. Ahora, en el 2016, se nos presenta una modificación del plan parcial y nos hablan de una casa de los maestros pues que o está en mal estado o cuesta más restaurarla que conservarla. Entonces, lo que se prevé es pasar una edificabilidad de un sitio a otro. Una casa de los maestros pues que
era un bien de manial, es decir, un bien de dominio público. Gobierno vasco es un bien que se desafecta en el 2005, pasa a ser patrimonial y, es decir, se le quita ese fin público y luego más adelante, en el 2013, se destina a una serie de realojos. Es decir, unas viviendas que en el plan parcial del 2002 se dejan como están, no se interviene, o esa edificabilidad no se cambia y ahora sí. Entonces, la postura, ¿cuál es? No es que estemos en contra de su desaparición. Al final, todo lo que sea para desarrollar ese sector es positivo. Lo que sí estamos en contra es en la desaparición de su fin o de su uso social. Al final, el origen de todo esto viene de dos parcelas, B y C, o 2 y 3, según la modificación que nos han facilitado, y era pues para levantar 90 viviendas de VPO, 35 y 55. Y el proyecto anterior eran viviendas de 2 y 3 habitaciones, trastero y garaje, que ustedes vendían en el 2013 pues por un importe de 150.000. Y ustedes publican unos pliegos en el 2012, estamos ya en el 16, pero bueno, esto es en el 2012, unos pliegos en los cuales ustedes, en parcelas 100% municipal, no ponían ningún requisito en que se destinase alguna de esas 90 viviendas a un fin social. Es decir, al final de unos 3.000 metros cuadrados de suelo, o lo que son 7.300 de techo, en ningún momento de los párrafos del pliego, yo los he leído, no lo he visto, se recoge que alguna vivienda de esos suelos que se sacan sean para titularidad municipal, recogiéndose solo un tema de realojos, pero que son realojos de personas que tienen su vivienda en el mismo ámbito y realojos los cuales se monetizan. Es decir, como al final no se utilizan, pues el ayuntamiento recibe unos 160.000 euros por la parcela B y la C, pues como no se ha hecho nada, pues no ha recibido nada. Entonces, esto al final lo único que a mí me manifiesta es que hasta la fecha ustedes no han tenido ninguna intención de disponer de un parque inmobiliario municipal para destinarlo a fines sociales. Y más sabiendo que el patrimonio municipal se reduce a 6 viviendas en buen estado. 6 viviendas de las cuales solo 3 están disponibles. Entonces, siendo consciente de que ese ámbito pues, al final se traslada edificabilidad de un sitio a otro y que donde se ha de discutir y dilucidar esto es en los pliegos que espero que nos presenten cuando sea oportuno, pues decir que ahí será cuando pediremos que en esos pliegos alguna vivienda se destine para ese fin, recordando que nos encontramos ante una casa de los maestros que, repito, era un bien de dominio público, pasa a ser un bien patrimonial y este bien patrimonial, aun no siendo público, se utiliza a un fin social. Entonces, vamos a intentar, desde nuestro partido, hacer todo lo posible para que ese bien ese uso revierta al municipio, sea una de dos, en que esa diferencia que se saca al incrementar, al pasar esa edificabilidad y hacer esa parcela más atractiva, se reinvierta en vivienda social, o que de las 55 más 6 que se van a hacer ahora, alguna, no digo cuántas, alguna, se destine a este fin. Ederto, Bildu. Lo único, recordar una cosa para Cato Natalia, vos segundo. Lo que votamos ahora es concretamente si se derriba la casa de los maestros y su edificabilidad pasa a un edificio de protección oficial, de casas de protección oficial. Eso es lo que votamos ahora concretamente, simplemente por... Bai, ondo dago. Hori kontutan izan da, eta gezurra badirudi ere PPko ordezkariarekin guztiz ados egonda, eta hau komentatu izan zen bozeramaileen batzordean, garbi dago, alkate jaunak ointxe bertan aipatu duen moduan, hemen boto emango diogune puntuari garbi usten du dala, gazteaz daukat, pero aprobar la modificación puntual, que se refiere a lo que se refiere, como todos y todas sabemos. Hitz egin genuen honen inguruan, gero, zer egingo den etxe bizitza horiekin, PPko ordezkariak aipatu duen eta azaldu duen moduan, hori debate bat irekoko zan, nun seguramente bera planteatu duena, hau da, udaletxeak bere parke de viviendas municipal delakoa hori
adibidez, haunditzeko, edo viviendas de uso social, alquiler social, eta guztiz ados egongo ginatik, baina uste dugu orain boto behar duguna da, ia bera ados gauden modifikazio horrekin, eta EH Bildu ados dago. Uribaik. Bueno, nosotros, después de esta aclaración, bueno, que también se discutió en la Junta de Portavoces, estamos, bueno, no sé si se oye bien, estamos de acuerdo en cuanto, después de ver el informe técnico, en cuanto al derribo, ¿no? Pero sí que, pues eso, tenemos ese matiz de que sí que nos gustaría, pero bueno, ya sé que esto es para más adelante, pero sí que nos gustaría que esas viviendas no se pierdan del ayuntamiento, que sigamos teniendo ese parque de viviendas, o sea, que no se vea reducido en un futuro. Sí que nos gustaría. Ederto. PSEk. Bueno, pues nuestro voto va a ser en contra, como ya lo expresamos en la comisión. Me parece un tanto curioso, bueno, por varias razones. La principal, sí, podríamos decir que es la principal, es trasladar el sentir de los vecinos de San Miguel, porque como muy bien ha aclarado el señor alcalde, se está votando exclusivamente si se quiere trasladar esa edificabilidad a un bloque de edificios aumentando una planta más. Eso es para quedar claro lo que se está votando. Nosotros estamos en contra, como así nos lo han transmitido los vecinos de San Miguel. Me parece muy curioso que ahora se abra este debate aquí en el Pleno o en la Junta de Portavoces, cuando llevamos mucho tiempo diciendo que donde hay que trabajar es en las comisiones donde se trabaja, donde se debate. En la última comisión pertinente, en la de urbanismo o política territorial, fue donde salió este tema. El Grupo Socialista dejó claramente sus cartas, las puso encima de la mesa. El voto negativo es porque evidentemente queremos que esas viviendas que hasta hoy en día son de fin social, no podemos, con los votos que ya están expuestos, va a salir adelante, esto va a suceder, esta casa se va a derribar y va a subir una planta más el siguiente edificio. Una vez que eso no se puede evitar, es adquirir un compromiso en la propia comisión. No sé qué problema hay que se adquiera ese compromiso, como así lo solicitamos los socialistas en la comisión, un compromiso de que sean viviendas de propiedad municipal para fines sociales. Se nos comentó, bueno, y este voto, voy a hacer también un comentario, este voto negativo lo hacemos, incluso no voy a decir que amenazas, ¿no?, pero con consejos de que igual vamos contra el interés público, el no querer que haya una planta más en un edificio que en un principio no estaba proyectado, y cronológicamente lo ha explicado muy bien Gabriel, el portavoz del Partido Popular. O sea, no entiendo por qué no se compromete ese dictamen. Y ahora en la Comisión de Urbanismo se abre el debate, nadie dice nada. La verdad, para hacer honor a la verdad, Gabriel ha expuesto aquí lo mismo que se expuso en la comisión, no así el grupo EH Bildu ni Basauri Bai, no se abrió ese debate. En la Junta de Portavoces sí se abrió ese debate, se ha dejado exclusivamente qué queremos, una planta más. Está muy bien hacer esa matización de qué queremos, una planta más en ese edificio o no. El impacto visual es bastante importante. Los votos aquí se están, vamos, ya ha dicho cada uno su posición, igual no hace falta ni la siguiente ronda. Voy a repetir que es la expresión, o sea, el sentir de los vecinos de San Miguel. No, que coincide plenamente con lo que sentimos el Grupo Socialista, porque igual hay otras fórmulas, o directamente, si ya eso es inevitable, ¿por qué no se compromete a que eso va a ser así? Que esas viviendas, porque aunque repitamos muchas veces que son viviendas libres, que se van a transformar en VPO, que sí, es cierto, eso nadie duda que no sea así. No, yo no estoy pidiendo, vamos más allá, no pedimos VPO, pedimos viviendas de propiedad municipal para utilizarlas para fines sociales. Luego me imagino que habrá una segunda ronda para poder... Bueno, por partes. Primero, cuando se ha citado la amenaza, vamos a contextualizar. Evidentemente, eso fue una intervención de un técnico, voy a contextualizar, una intervención de un técnico de este ayuntamiento en la comisión, de una técnica, mejor dicho,
diciendo que cuidado con un patrimonio público, deshacernos de él, que es un patrimonio público es de todos y todos los vecinos. Digo, porque alguien puede pensar que alguno del equipo de gobierno hemos hecho alguna amenaza, cuidado, como estamos hablando en público, vamos a dejar las cosas claras. Dos, problema ninguno para debatir. Este pleno y este ayuntamiento seguía por mayorías políticas. ¿Qué problema vamos a tener para debatir? El uso de esa planta. Lo que sí creo que hay que hacer es recordar de qué estamos hablando y explicarlo. Hay una casa en San Miguel, que es la Casa de los Maestros, que está en una zona en cual el entorno se está urbanizando completamente, por un lado pisos nuevos, por otro lado Tierra Mayor, etcétera, y de alguna manera hay una reflexión en el sentido de que la Casa de los Maestros no tiene ni un valor histórico y encima limita el desarrollo de la urbanización de ese entorno. Y esa reflexión, pues también de alguna manera se comparte con la asociación de vecinos. Llegan a un acuerdo que, bien, pues efectivamente, lo que se nos transmite es la opinión de que efectivamente, que esa casa allí haría una plaza mejor y contribuiría a quitarla a una mejor urbanización. Además, sabiendo que con esa casa teníamos serias limitaciones para hacer la obra, para hacer garajes, aparte de lo que nos limitaba para la urbanización de la plaza. Bueno, segunda cuestión, si se tira, hay una edificabilidad, esto es unos pisos, unos metros de pisos, que son patrimonio público, porque esa casa es el ayuntamiento, y es un patrimonio público que se podría perder. Con lo cual, lo que planteamos es, en las urbanizaciones que están al lado, nuevas, uno de los solares de esta urbanización nueva es municipal, por cierto, municipal para fin social, que son casas de protección oficial, repito, casas de protección oficial, ganamos una planta. Y esa edificación que se pierde con la Casa de los Maestros se gana en ese edificio. Un edificio que, por cierto, en cuanto a impacto se le sube una planta. Esto es bajo más 6. Está al mismo nivel que el edificio que actualmente tiene al lado. Vamos a decirlo todo. Luego todo es opinable. Evidentemente unos querrán, otros no querrán y todo es muy respetable. Esa es la actitud que tomó este equipo de gobierno. Y a partir de ahí, bueno, abiertos como no puede ser de otra manera a que se valoren los usos de esa planta. Lo que entendemos que no podemos perder es un patrimonio de este municipio tasado en 600.000 euros. Y habrá que ver en qué lo utilizamos, evidentemente. Y el voto que hoy planteamos es, ¿ese patrimonio se pierde o no se pierde? Punto. Y luego el otro creo que es un paso posterior que estamos dispuestos, como no, a analizarlo junto con otras propuestas que también hace la Asociación de Vecinos, que indudablemente aquí se debe y se puede hablar de todo, como no. Gure bozka. Bueno, si queréis, haremos una segunda ronda y pasamos a votar, aunque algunos ya han anunciado su voto o algunas. Bueno, la abstención, o sea, no hace que ustedes, o sea, que no salga adelante esta modificación, porque es con mayoría simple y con 10. Es más, abstenerme ya les garantiza que sale adelante. Si todos votásemos que no en vez de ustedes, pues igual no saldrá adelante. Digo, no. Pero bueno, y aún así, mi voto tiene una intención crítica. ¿Crítica por qué? Pues porque todos los sectores residenciales que se han desarrollado en el municipio, Sarratu, Albarren y San Miguel, creo que son SR1, 3 y 7, no hay ninguna vivienda municipal. Entonces, por ahí va la crítica, que la política municipal de vivienda es 0 o menos 0. Por ahí va la crítica. Porque yo creo que se han levantado metros cuadrados de techo como para por lo menos disponer. Porque luego llegan problemas y se nos trae a la Junta de Portavoces, bueno, hay que hacer esto, porque si no hay vivienda. Bilduk. Ez errepikatzearren, berriro diot, guztiz ados, hori debate oso sakona da, eta Bilduk heldu nahi diola betidanik, baina pentsatzen dugula, momentu honetan, hemen planteatzen dena da oso gauza konkretua, eta ez dakit ni, en fin, ze oportunitatea dauka aprobetxatzea puntu konkretu bat, ez daki beste debatea sortzeko. Ez dugu ukatzen debate hori, ez da pentsatu ere, baina pentsatzen dugula puntu honetan, hori ez dago eztabaidatzeko. Erdo. Basuri bai, zer esanik? No añadimos nada más. PSX, zer esanik? Sí, algo más. Bueno, voy a empezar por lo último, lo del debate profundo. Yo creo que sí que tiene un debate profundo y nadie está aprovechando para hablar de otra cosa que no sea San Miguel Oeste, de ninguna de las maneras. Lo único que pide el Grupo Socialista es que una vez de que ya está decidido, porque la aritmética en cuestión de votos da para que eso sea así,
es el compromiso que se abre en una comisión de urbanismo, que es la pertinente, y allí no se hace nada. Aprovechamos las comisiones, se pueden hablar de varias cosas, porque creo que tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué se va a hacer con esa edificabilidad? Que uno del Grupo Socialista no está de acuerdo en subir una planta, porque lo que vale actualmente, antaño no valía para el masterplan. A veces el impacto visual para unos es una cosa y para otros es otra cosa. La misma altura de edificios no es razón para decir que esto vale, porque en el masterplan había casas más altas detrás de los edificios, esos de Marras que todo el mundo estaba en desacuerdo. Digo todo el mundo porque hablo de representatividades. Entonces, creo que sí que es un debate y no aprovechamos el Grupo Socialista para hablar de otra cosa. Fundamentamos por qué nuestro voto es negativo. Es negativo por el sentir de los vecinos. Hay un documento que todos lo conocemos, que lo han presentado la Asociación de Vecinos. No pone que no están de acuerdo con la edificación de esa planta. No lo ponen porque lo han asumido. Lo han asumido y solicitan exactamente lo mismo que solicitó anteriormente en la Comisión de Urbanismo el Grupo Socialista, que haya un compromiso de que eso ya que va a tener que ser así, y ojo, el impacto visual no es lo mismo 6 plantas en llano que en una loma. Invito a todo el mundo a que se dé una vuelta por San Miguel, que creo que todos habrán ido, pero en este momento, y ver el impacto visual. Por lo tanto, discúlpame Natalia, creo que no aprovechamos ninguna coyuntura de hablar de algo que no es. Centrarnos en que el punto es sí o no para hacer un proyecto por interés general. Yo creo que el Grupo Socialista antaño también tenía un interés general bien marcado por el desarrollo del pueblo, del masterplan de Marras, y hubo mucha controversia y el impacto visual era así. Bueno, hay palabras que suelen sobrar en medio de un debate porque llegan hasta aquí. Digo algún improperio que acabo de escuchar. Repito, ¿qué problema hay? Sí, acabo de escuchar un joder o un joe mientras estaba interviniendo. Gracias que se graba todo y se puede escuchar, pero no soy susceptible. Repito, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en comprometerse? Porque igual el sentido, lo dije exactamente lo mismo en la comisión, igual el sentido de voto cambia si hay un compromiso, porque no se puede evitar que eso sea así y suceda así, que esa edificación tenga una planta más. Adquirir un compromiso para decir, eso va a ser para este fin. Se nos dijo que se haría en los pliegos para licitar para la contratación. ¿Qué problema hay en compromiso si todos y todas creo que tenemos el mismo sentir? Que esa edificabilidad sea para un fin social, no viviendas de VPO. En la Junta de Portavoces se remarcó bien claramente para qué fines podían ir destinados, porque hay necesidad de ello. No sé si me dejo algo, pero vamos. Bueno, las últimas matizaciones, intentaré ser corto. No, de hecho, lo voy a conseguir. 1. Estamos mezclando cosas claramente y debates claramente y proyectos claramente. El anterior proyecto de San Fausto de Pozocoche contemplaba edificios de 17 pisos. 17 pisos. Estamos hablando de 6 pisos más bajo. Por favor, no hagamos demagogia. Segundo punto. Todos los grupos políticos coincidimos en Junta de Portavoces que se votaba una cosa y que luego abríamos el melón conscientemente del debate de otras propuestas. No solo una propuesta que hace la Asociación de Vecinos, que hace varias. De todas las propuestas, no solo de las que a algunos nos pueden interesar. De todas. Entonces, completamente, y coincidimos en que hoy votábamos no perder esa edificabilidad, pasar a otro edificio y que luego el debate de qué se haría con ese piso, estamos todos dispuestos y todas dispuestos a asumirlo. Así lo planteamos, aunque en pleno se está reflejando otra cosa. Gure boska aldekoa. Hurrengo puntua mesedez. Zazpi. Egoki balitz, 250.000 euroko gastua baimentzea. Gastu hori produktibitate osagarriek eta hoien gaineko zenbatekoen onespenak eragindakoa da. Pepek. Sí. EH Bilduk. Ados. Basuri Baik. De acuerdo. PSEek. De acuerdo. EAJak. Ados. Hurrengo puntua mesedez. 8. Ibilgailuei eta gidariei buruzko DGT-ren hitzarmenari atxikitzea. Pepek. Sí.
EH Bilduk? Ados. Basauri baik? De acuerdo. PSek? De acuerdo. EAJak? Dos, baina igual azaldu behar apur bat, ez? Jendea jakin daien egingo dugula, lo que vamos a hacer es facilitar la tramitación que ahora mismo en la actualización de la documentación con la Dirección General de Tráfico, en lo que supondría tener que hacerlo en Bilbao, pues poder hacerla en Basauri. Lo cual, además de facilitar esa tramitación, esa actualización de la documentación y demás, lo que nos va a hacer es, por otro lado, facilitar que Basauri cuente pues con una base de datos más actualizada en relación con los usuarios pues que tenemos vehículos en Basauri. Aldekoa. Eskerrik asko. Hurrengo puntua mesedez. Parkatu. Bai, komentatzen hau Aitorrek, me comenta mi compañero que por matizar, quizás me he extendido en la explicación, a la hora de actualizar la dirección, los cambios de dirección en la documentación que tenemos en los los permisos de circulación y demás, que se podrían hacer desde aquí, desde el ayuntamiento, que nos facilitarían esa tramitación. Eskerrik asko. Bai, hurrengo puntua mesedez. 9. Egoki balitz, behin betiko onespena emotea musika eskolako barne araudiari. Berbartu baino lehenago azalpen batzuk emotea. Kontu hau eztabaidatuta dago batzordean, baita plenoan ere, eta onartoztien edo lehengoko onarpena inostien, okeres banau, zuzenduela bada, alegazioa epe bat zabaldu zen. Alegazioa epe horretan alegazio batzuk jasoen dire, batzuk onartu, beste batzuk ez, baina bakarra onartu ez eta beste guztiak onartu, beraz ez da bai dau ja egin da dau. Beraz, ez luzatu berriro, lehengo diskurtzoaz, norberak beren azalpenak emoteko gaitasuna dauko, eta emon dauz ez da bai honetan, aldez aurretik ere, eta ja alegazioa epea pasatoztien, azalpen berdinak emoteko esartu berriro ditza, zezdeko zentzurik. Hau jaz da baiatuta dago, eta alegazioa epean gauz. Beraz, gauza bera azaltzeko aldez aurretik onartua ez danean izan, besteko zentzurik. Beraz, baten batek berbartu ezkero, mesedez zer berri izateko, ze bestela eskeiza bai da hau ja egin da, pleno horretan eta batzordean ere. Gaby, creo que me he explicado perfectamente, ¿verdad? Bueno, pero es que usted... No, voy a volver a decirlo. ¿Quién habla ahora? ¿Está usted o yo? No, voy a hablar yo, perdona, porque yo guío el debate. Voy a volver a decirlo. Esta, y en castellano ahora también. La Escuela de Música, y en concreto la aprobación definitiva del reglamento, su reglamento, que lo que hace es que tengamos una homologación como gobierno vasco, a partir de ese gobierno vasco, con lo cual, no voy a decir que no surge, pero sí que es un tema importante que hay que hacerlo ya, tuvo su debate en el seno de este ayuntamiento, en sus comisiones y también en este pleno, en el cual cada grupo político expuso sus razones para votar A, B o C. Salió aprobado por una amplísima mayoría y hubo un grupo político que cuando sus propuestas no fueron aceptadas, lo que hizo fue presentar alegaciones legales, porque luego hay un periodo de exposición pública. Pero es que ese grupo político tiene todo el derecho del mundo, efectivamente, pero ese grupo político, en el proceso interno de debate en comisión y en este pleno, ya ha dado sus razones, por las cuales luego ha presentado alegaciones que algunas han sido estimadas y otras no. Barkatu, zuzentzeko bakarrik, Lau. Ez bakarra hori izan da emendakina, alegazio bakarra eta ez da onartu. Vale, barkatu. Que no, de esa luego se ha hecho una alegación y la alegación se ha denegado. Pero esa alegación ya está debatida y votada en comisión y en este pleno también. Esa propuesta, entonces, no a debate, no a lugar volver a reproducir un debate que ya se ha dado. O sea, y que ya lo hemos tenido. Entiendo que me está negando el derecho a la palabra. Evidentemente. Bueno, que coste en acta. 20 veces se costa en acta. Lo que entiendo es que el alcalde guía este debate y que no podemos hablar 20 veces de lo mismo con las mismas razones y cuando no se me aprueba de una forma ampliamente mayoritaria, que presento una alegación legal que retraso el proceso y encima sigo queriendo dar la explicación de lo que ya he explicado hace 2 plenos. La presentación de la alegación no retrasa el proceso porque son 20, o sea, hay un plazo legal. Voy a retrasarlo.
No, retrasa lo que se tarde en contestar la alegación. En cualquier caso, La alegación. Gabriel, si tienes, por favor, argumentos nuevos, dalos, y si no, este debate ya se ha tenido, y lo antes hemos tenido entre todos los grupos políticos. Es breve, porque si no veo que usted se enfada, y tampoco es cuestión de que se enfade. Es jueves y bueno, hay gente, así... Gabriel, por favor. Bueno, el único que... No. Si no nos evites esto, evítanos esto. Pero igual a la gente le interesa. Es que ya has tenido el debate, mira, 2 veces no vamos a volver a hablar lo mismo, Bueno, solo por tu capricho. Al final, usted, por cortarme, está haciendo el debate mucho más largo de lo que era mi intervención. Siguiente punto. Pero si no se ha votado. Cato, pasamos a votar. Pasamos a votar. Perdón. Pepe. Aunque se me ha quitado el derecho a la palabra, me abstengo. EH Bildu. Me vas a perdonar, Andoni, pero sí que necesito un minuto para aclarar solamente una cosita con respecto a por qué H. Bildu votó en contra de la enmienda en comisión. Y como has explicado, simplemente porque yo creo que sí que añade un pequeño apunte al... Natalia, si añade algo, ¿eh? Sí, vale. Yo creo que sí. O sea, quiero decir, el desideratum de la Escuela de Música es conseguir la oficialidad cuanto antes. Por lo tanto, el proceso cuanto más rápido sea, mejor. Pero no solo eso. La Escuela de Música no consideramos que se pueda, en fin, considerar como un organismo autónomo. No vemos de ninguna manera la necesidad de que haya un representante por cada partido político, lo cual, en nuestra opinión, lo único que haría sería aumentar ridículamente y absurdamente las dietas, cosa que yo creo que no tiene ni sentido ni se puede permitir. Y el único, punto que me gustaría aclarar es que en la redacción final del reglamento de la Escuela de Música dice textualmente un representante municipal. Queremos entender que quiere decir un representante de los grupos políticos municipales. Solamente ese pequeño apunte es un poco de Nora. Si tienes algún matiz que aporta algo nuevo, sí, ya que hemos hablado matiz. Bueno, mi intervención y luego pues el derecho a la réplica, porque hay dos formas de gestionar una escuela de música. Gestión directa, que es como un organismo autónomo, que así es como se regula en la Ley 7/85, y luego la gestión indirecta, que es como se regula en ese municipio, que es subcontratando ese servicio que nos cuesta unos 247.000 euros, sin más. Entonces, el PP lo único que decía es, bueno, ¿por qué no podemos estar presentes? Porque la excusa que se dice al Partido Popular es que el decreto 289 no dice nada. Claro, no dice ni que sí ni que no. Y hay sitios en los cuales se permite que estén los grupos políticos con voz y sin voto, y tampoco entorpece mucho que en un consejo escolar haya 4 miembros. O sea, yo creo que tampoco... Entonces, por ahí iba el tema de la alegación. Iba en aras a la transparencia y a la participación y, sobre todo, a aportar. Explicados puntos de vista distintos, pero con la palabra se aporta, aunque se corte. Abstención. PSEC. De acuerdo, y de verdad que yo sí que de verdad voy a ser escueta. Se ha debatido mucho sobre esto, cuanto antes esté el reglamento, muchísimo mejor. Agradecer de verdad a la comisión, me voy a pasar la legislatura diciendo que en las comisiones es donde hay que trabajar, agradecer que directamente hubo un entendimiento, se cambió un punto, ha salido adelante y la matización que ha hecho Natalia es perfectamente correcta, lo de un grupo efectivamente se quedó así, todos consensuados, y a partir de ahora, cuanto más rápido, mejor. Punto. Ederto, EJak. Amaitzeko, boskatu egin gendun, adostatu gendun aldaketa hori, H. Bildukoren komentatu egin dabana, zelan udaletzetik ordezkari bat eukiteko musika eskolan, eta udalaena, parkatu, udaletxeren ordezkari bat, un representante del ayuntamiento, un representante municipal. Orduan, esan dakoa, pausu importante bat egiten dugu, edo moten dugu, ofizialtasun hori lortzeko, eta hori da importatu behar zaiguna. Hemen ez gara beste gauza batzutaz, konfunditu behar, edo behintzate eztabaidak sortu behar. Egiten duguna da, pausu bat emoten dugu, ofizialtasun hori lortzeko. Eta gu alde, noski.